Lo vamos a poner ya con la etiqueta para que vos puedas interactuar en las redes sociales. Economía caliente, Adri. Sí, la idea es, hablar de los diferentes temas y tratar de preguntarles a los especialistas, cuál es su mirada. Inflación, tarifas, paritarias. Si te parece, Nico, vamos a la mesa señor. a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Roberto Feletti, que es secretario de Economía Bienvenido, Roberto. y Hacienda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. del municipio de La Matanza. Mara Laudonia, que es autora del libro Buitres de la Deuda. También se encuentra Juan Pablo Arenaza, que es legislador del PRO, que está aquí a mi lado, y Tomás Raffo, economista. Arrancaría con usted, Feletti. Esta semana escuché a Ignacio de Mendiguren, el ex titular de la Unión Industrial, diciendo que hay que corregir cosas del kirchnerismo, pero que hay dos salidas, hay dos opciones. Una, aplicar políticas de ajuste, y otras, aplicar políticas de crecimiento. ¿Qué es lo que está aplicando el gobierno de Mauricio Macri, Feletti? El gobierno de Mauricio Macri le ha dado un palazo al consumo popular, de arranque, ¿no? Con la inflación, la devaluación, el inminente tarifazo, los despidos del sector público. Concluyendo el primer bimestre del año, la economía este año va a caer 2 puntos, como mínimo, el desempleo va a crecer 3 y la inflación se espiraliza. Esta es la realidad hoy de la política económica de Macri, 58% de devaluación, perspectiva de un tarifazo del 500% en la tarifa eléctrica, tasa de interés en 30% y agreguemos una espiralización de inflación, sobre todo en productos alimenticios, más 16.000 despidos de empleados estatales, no pueden augurar que sea una economía que va a crecer. No, la verdad es que el lunes van a empezar las clases en la provincia de Buenos Aires, cosa que hace muchos años no ocurría en la Argentina. Durante 8 años, cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno, nunca hubo un día de paro en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las paritarias de los docentes. Lo que va a ocurrir el lunes es que todos los padres de la mayoría del país, porque hay provincias que todavía están cerrando la paritaria, van a mandar a sus chicos al colegio, y esa es la verdad. Después lo otro también hay especulaciones, relatos. ¿No se devaluó el 58%? Perdón, ¿58% lo devaluaron o no lo devaluaron? ¿Va a haber un tarifazo del 500% que durante 12 años ustedes le metieron el perro a la gente y ahora hay problemas, Es un gobierno que tiene 70 días. No está todo bien, al contrario, hay muchas cosas que están mal. Hubo un gobierno durante 12 años que hizo cosas bien y hay cosas que hay que mejorar. Roberto, algo bien hemos hecho porque recibimos 12 millones de votos en la elección. O sea, no engañemos a la gente que le dejamos un país quebrado, porque no es así. Las democracias tienen que ver con una vez ganan ustedes, otra vez ganamos nosotros, y eso es lo bueno de la democracia. Pero el país no está quebrado, como dicen ustedes. País quebrado fue el 89, país quebrado fue el 2001. Yo dije que hay problemas, yo no dije que está quebrado. Hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo en este cierre, celebrando el cierre de las paritarias, sobre todo en la provincia que se temía el comienzo de clases, que habían recibido una provincia quebrada. ¿Considera lo mismo, Feletti, o no? De ninguna manera, porque si no, nuestro candidato a presidente, Daniel Scioli, no hubiera ganado 3 veces en la PASO, en la general y luego en el balotaje no hubiera tenido la cantidad de votos que tuvo. No, de ninguna manera. Es una provincia que funciona, que está funcionando. Saludo y me siento feliz que empiecen las clases. Me parece que está muy bien eso. Ahora, que ocurra. lo que se escucha ahora es que... no con el techo paritario que originalmente empezaron, que era el 22, sino que lleguen a un acuerdo razonable. Esperemos que todos los gremios puedan tener ese acuerdo razonable, en torno al 40, ¿no? Lo que se escucha, y se lo pregunto, legislador, del Frente para la Victoria y de otro sector político dicen que el presidente de la Nación dio una rápida respuesta a la minería del campo y no a la clase trabajadora. Frente a esto, ¿qué? Mira, el tema del campo el campo argentino estaba en crisis. Las economías regionales estaban en quiebra, los tambos de toda la pampa húmeda estaban cerrando. Atrás de un tambo que cierra hay puestos de trabajo que se pierden. Atrás de las economías regionales hay puestos de trabajo que se pierden. El hecho de haber eliminado las retenciones al agro tiene que ver con eso, tiene que ver con que el campo vuelva a producir, tiene que ver con originar trabajo, y eso es lo que hizo Mauricio Macri, que además lo había dicho en la campaña, no hizo nada. La gente no se sorprendió porque nosotros desde el primer día habíamos dicho que se iban a bajar las retenciones, la gente nos apoyó, ganamos una elección y estamos haciendo lo que dijimos. A ver, vamos a ir un poquito de afuera hacia adentro, vamos a explicar todos los términos. Realmente cuando uno empieza a hablar de economía... Yo quiero aclarar una cosa, yo no soy economista, así que no voy a entrar en un debate puramente económico porque me van a ganar. Siempre repercute en la política y es interesantísimo poder
son ustedes quienes toman las decisiones y nos representan a través del voto popular, y obviamente que ya el hecho de ejercer la política involucra temas económicos, y me parece que para eso están citados. Mara, Tomás, ¿qué opinan? Vamos un poquito de afuera hacia adentro. Se han dado a conocer noticias esta semana sobre un avance en las negociaciones con los fondos buitre. ¿Cuán importante es para la República Argentina y cuántas cosas influyen, digo, negativas en materia de inversiones a nuestro país este conflicto que todavía aún no se resuelve? Bueno, es muy importante el paso de cerrar el capítulo del default. Hay una sentencia firme desde el 2014 y la Argentina se está abocando a eso. Ahora bien, los términos son bastante generosos, ¿no?, de este gobierno con los... yo diferencio algunos holdouts y fondos buitre porque hay unos que son más fondos buitres que otros. Y bueno, estamos en esta situación de que a los fondos buitres se les va a pagar en efectivo 15.000 millones y se les paga a todos más o menos, y se está por cerrar con uno de los más díscolos, que es Paul Singer, que es el archienemigo de la Argentina, uno de los más duros, y que logró este fallo que acorraló a la Argentina, que la tiene acorralada, digamos, desde el 2012, que la viene peleando y la perdió en primera instancia, segunda instancia, y después la perdió ante la Corte Suprema. Y estamos en esta situación que quizá la semana que viene podamos tener novedades, a lo sumo 2 semanas, porque la Cámara de Apelaciones les dio un poquito más de tiempo a los fondos buitre para negociar algunos detalles, pero ya el mismo fondo buitre Paul Singer reveló que ya tiene un acuerdo en términos económicos con la Argentina. Pero Griesa dio a entender, la semana pasada lo hablábamos, Nico, que hay un cambio de actitud del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Kirchner con el gobierno de Macri. Hay un equipo económico que está trabajando. Yo comparto lo que dice ella. La Argentina necesita cerrar este conflicto. Es un conflicto que viene de hace muchos años. El gobierno anterior no lo pudo resolver y nosotros necesitamos tener acceso al crédito, porque el acceso al crédito significa más hospitales, más puentes, más infraestructura. La Argentina tiene que resolver este conflicto. Pero todo eso no se va a ocurrir con el acuerdo. A ver, Tomás, ¿qué va a pasar? Bueno, para tu visión no, para nosotros sí. Por eso, mi visión es que en realidad la Argentina se va a endeudar por un montón de plata. 15.000 millones de dólares es casi la mitad de la reserva que hoy tiene la Argentina en términos brutos, para pagar una deuda de unos especuladores que la compraron a precio de remate y que quieren hacerlo valer no solamente por el 100, sino por los intereses de intereses. ¿Entendés? Y que tiene mucho que ver con una historia que nunca se resolvió, donde kirchnerismo y la oposición, donde está el macrismo, también está el radicalismo, además se pusieron siempre de acuerdo que no es auditar la deuda externa. Hay una comisión que se hizo en el Congreso de la Nación, donde el diputado Feletti no me va a dejar mentir, para hacer una auditoría integral del endeudamiento argentino del 76 para acá. Ahora, pero no es positivo para el gobierno tomar esto. Se hicieron dos informes de minoría y no se aprobó. Bueno, pero ahí, la última semana no se quiso aprobar y se le da prioridad a la justicia extranjera, que es anticonstitucional. Bueno, pero hay que ser justos ahí con el tema. Ceder legislación extranjera. Cuando se hace la reestructuración de deuda en el 2005, el 2010, eso tapa un poco, porque cuando se reestructura la deuda ya se está convalidando otro tipo de solución y no abrir lo que fue, digamos, si hay que repudiar la deuda no del 76. Hay una deuda ilegítima de origen de la dictadura militar a sangre y fuego. Es como si te hubieran secuestrado en la casa y de repente te digan que los secuestradores tienen la deuda de tu casa y nunca la revisás. No estoy de acuerdo. Hay jurisprudencia argentina que dice que hay que revisarla y así fue el espíritu de la ley del 2014. Se cambió de préstamos a papelitos de tenedores que no las conoce nadie. Todo el es sistema político, todo el sistema político está de acuerdo. O sea, acá se diferencia kirchnerismo, macrismo y el sistema político. Todos están de acuerdo en que la deuda de la dictadura renovada constantemente no se tiene que investigar. Ahí todos están de acuerdo. A ver, primero hagamos un poco de cuestiones, porque esto, digamos, lo que sucedió a la dictadura militar, y yo comparto que buena parte de esa deuda fue ilegítima, fueron gobiernos democráticos, con parlamentos funcionando, que por situaciones distintas, yo no voy a abrir juicios de valor y demás, de un modo u otro fueron convalidando la existencia de esa deuda e inclusive se hizo un nuevo ciclo de endeudamiento en la segunda mitad de los 90. Copenhague sin auditar. Está bien, pero funcionaba el Parlamento, los bonos se emitían a través del tratamiento parlamentario, en los presupuestos votados por los parlamentos. Apostemos al sistema democrático, porque si no, no. Pero hay un fallo de la justicia que dice que tiene que investigar, que nunca lo hizo el Congreso. Vayamos a la cuestión de fondo. Argentina tuvo 2 defaults. El default del 88, que se reestructuró en el marco del Brady, que fue un proceso de privatización y endeudamiento, y tuvo el default del 2001, que se reestructuró en el marco de nuestro gobierno. Nuestro gobierno
nuestro gobierno tuvo una quita nominal del 65% de esa deuda y una quita real del 40% de esa deuda. Y arregló el 92,4% de esa deuda en default. Una quita mentirosa porque El todo fue 92. con el cupón PBI. Todo lo que por eso te estoy quitaron, le diciendo dieron que con el cupón PBI. No, todo lo que quitamos no. Todo lo que no, quitaron. no, no. legislador. Mirá, Argentina no tuvo un solo plan de ajuste. No tuvo ni al yo no Fondo dije plan de Monetario. ajuste. La quita que hicieron se la dieron con el Pero- cupón Mira, Con si PBI. pero algo, nuestra si algo positivo reestructuración- hizo el gobierno anterior, fue justamente haber desendeudado a la Argentina. ¿Viste que están de acuerdo? No, no es un problema de Están estar de de acuerdo, acuerdo. porque tampoco soy necio. Y yo las están de cosas que acuerdo. son buenas, como argentino y como persona que estoy de acuerdo, no lo voy a decir que voy a estar en desacuerdo ¿Y de qué algo país- que fue positivo. y qué país recibió? Después hay una cuestión ideológica y hay una cuestión de la perspectiva que uno tiene ante la sociedad y una mirada de cómo las sociedades se tienen que construir. Legislador, ¿por qué le si dicen- tu mirada es diferente, está bien. ¿Por Sí, qué le es dicen- diferente y le tampoco dicen- es necia? Porque en realidad la Argentina tuvo un proceso donde Pero se eso es injusto con el reestructuró proceso de reestructuración de se deuda del gobierno reestructuró nuestro. socialmente la porque Argentina, fue un gobierno que no que era lesionó un intereses país argentinos. A ver, Tomás, industrial perdón, con- para que quede claro. problema- Porque- el problema- el problema- a sí, través un de la segundo. deuda. Para que quede claro, es importante saber, porque todo el mundo habla de griesa, todo el mundo habla de la deuda externa, ha habido una política de desendeudamiento. Obvio. Para ser claro en tu pensamiento, ¿se tiene que pagar esta deuda de esta forma como están planteando? Quizás es el juego que manejan los buitres en este momento, ¿o qué habría que hacer? Auditarla primero. Auditar que es ver. Y, cada- mientras tanto, ¿qué? Digo, y porque la mientras economía tanto, argentina sigue paralizada hace 4 años, no ¿no? necesita endeudamiento externo. Las inversiones que prometen que van a venir con el acuerdo, primero hay que ver qué viene porque van a tener deuda para pagar esa deuda y tendremos más deuda que pagar. Argentina tiene durante los 10, 12 años que fue el gobierno kirchnerista un saldo comercial excepcional que nunca lo tuvo. Le sobró dólares respecto a lo que compraba, 150.000 Y se millones. endeudó el país con eso. Se pagó 60.000. Como dice Roberto, que se desendeudó, pero la deuda sigue estando arriba y muy alta. Y el resto, la gran parte, los 90.000 millones en términos gruesos, fue fuga de capitales. Vayamos- es decir, claro. empresarios Sí. que tienen, la levantan en pala y que no invierten acá, Ahí hay la un levantan rol, para afuera. Bueno, Se- pero se ha hablado perdón, mucho- perdón, porque sí. si no quiero, a ver, una cosa es que haya fuga de capitales endeudando al Estado y otra cosa es que los exportadores, parte de lo que ganan con las exportaciones, dispongan de ello y se vaya. Para eso nosotros le cobramos una renta extraordinaria del 35%. ¿Qué crees, que nos apropiemos de todo? No se puede. Entonces, seamos justos. Ahora, Si pero hubo en realidad- salida de capitales durante nuestro gobierno, la gente del PRO, Récord. la gente del PRO dirá, Récord, la gente 90.000 millones sí, de pero dólares. era la propia plata de la gente, de Y los te- y tenían que exportadores. regular, porque no y regularon, porque regulamos la renta con el extraordinaria que con vos el decís 35% de que fue exportación. totalmente ineficaz, en permite realidad, que el campo esté ¿cómo? todo de acuerdo, ¿Cómo? es una política que favorece a los más concentrados, porque en realidad... Déjeme un segundo. la red de A ver, porque si no En vamos a tener una realidad, discusión. Vayamos a nosotros pensar... endeudamos al país y Feletti, dejamos 25 mil millones Roberto, de dólares de reserva, ¿no? Roberto, Porque si no disculpame un decimos segundo. cualquier cosa. A ver, decís vos. obviamente que la economía siempre tiene sus aristas, pero vayamos a pensar en todos ustedes que nos están mirando en este momento y que hay muchas preguntas. Hoy a la gente le está pasando lo siguiente. Hay mucha gente que va a la carnicería y no puede comprar el asado para el fin de semana o la carne que necesita para darle de comer a sus hijos porque le aumenta todo el tiempo. O va a ciertos supermercados, el precio del pan es una cosa, en uno el precio del pan es otra cosa. A mí me dijeron Hablemos del término general, del consumidor final, porque quizás si hablamos de los holdouts, de los buitres, está bueno, pero a veces también hasta Acá hay queda un un poco riesgo igual, superficial. ¿Cuál es el riesgo? de reendeudar al país. Y eso sí yo voy a coincidir con Rafa. No Sí. voy a coincidir en que nosotros financiamos la fuga de capital endeudando al Estado. No lo hicimos nosotros. ¿Cómo se frena no la dije inflación? eso. No lo Vamos, hicimos ¿cómo se nosotros. frena la Ahora inflación? discutamos Pará. la inflación. Vamos, El sí. problema que tenemos con la inflación que la inflación existía hace muchos años y el gobierno anterior o no tomó todas las medidas necesarias para que no haya inflación Sí. o se hizo el distraído. Eso es un debate. Nosotros desde el primer día dijimos la Argentina tiene un proceso de inflación alto y tenemos que combatir esa inflación. Nosotros hablamos de pauta inflacionaria. La inflación no se elimina de un país de un día para el otro. Nosotros creemos que en 2 años va a empezar a bajar la inflación a partir del año que viene. Los procesos inflacionarios en todo el mundo son procesos complejos, por eso tenemos un equipo económico que trabaja articulado y están tomando las medidas. Nosotros asumimos hace 70 días, se están tomando las medidas necesarias para que la gente no sufra la inflación. La inflación es el peor impuesto que puede recibir cualquiera de Sí, nosotros. eso lo dijo Perdóname, Mauricio Macri. pero- Ahora la perdóname, pregunta... pero- Y además Pará, tenés pará. un presidente Sí. que ha dicho varias veces, Sí. en varias oportunidades, Sí. que en la Argentina tiene un problema de inflación y que está trabajando para solucionar ¿Sabés el con Adrián problema? nos hacíamos esta pregunta hace un ratito? Porque quizá hoy estamos hablando de las paritarias en los diferentes gremios. Pensemos un poco en la educación que hay que celebrar. De verdad que en muchas provincias arranquen las clases a nivel nacional.
pero también hay mucha gente que hoy en día quizá no esté representada por algún tipo de sindicato y quiere planificar en este año un aumento, por ejemplo, ir a hablar con el jefe el mismo lunes, este lunes, y pedirle un aumento de sueldo en su trabajo. ¿Cómo debería calcularlo si la inflación, digo, se va a buscar frenar este año la inflación, se va a buscar otro tipo de políticas o se está acelerando realmente el proceso inflacionario y no se puede prácticamente calcular lo que va a pasar en este año 2016? La paritaria docente fue del 40%. Digo, empecemos Yo me alegro que empiecen las clases, me alegro que haya habido madurez del gobierno nacional para cerrar la paritaria docente, pero la paritaria docente fue el 40%. Si se está cerrando un 40% escalonado, es porque nadie cree que la inflación va a ser del 25%. Esto es el primer dato. Y el segundo dato, es difícil pensar que va a bajar la inflación con políticas que apuntan al consumo y que finalmente van a terminar cerrando con desempleo. Eso es lo complicado. Pero Macri está empleando políticas de consumo, Feletti. Políticas que están atacando el consumo. Yo comencé diciendo este año vamos a tener 2 puntos de caída del producto y 3 puntos de suba del desempleo con estas políticas. 58% de evaluación, probablemente 500% de aumento de tarifa en la luz. Una subida de precios, sobre todo por la desregulación del mercado de carnes y la baja de retención en la desregulación del mercado de maíz, también subida en alimentos esenciales. Bueno, eso es un combo tremendamente negativo para el consumo. ¿Mara? Bueno, yo creo que hubo una serie de medidas que fueron shock, como dice Feletti, que fueron para un lado, ¿no? Que hasta ahora todo ese tipo de medidas lo único que hicieron fue subir los precios. Y tenemos medidas que dicen que van a hacer, que todavía no las estamos viendo. Entonces hay que ver. Por ejemplo, escuché que por ahí quieren importar carne de Uruguay. Sí, lo decíamos en un principio. Hay otro tipo de cuestiones. Ahora, hay que ver si va a funcionar. Y este modelo está apostando a endeudarse fuerte y a que vengan, a raíz de eso, inversiones. Y eso es lo que no lo tengo tan claro. Pero van a ser las tan inversiones, claro con un mundo que está en recesión y con Brasil bajando al 3,5%. Eso es un poquito que... Sí, el problema, la crisis de Brasil es un problema serio. Y nosotros la semana pasada recibimos al primer ministro de Francia. Atrás de un primer ministro de Francia que viene a la Argentina cuando en varias oportunidades había suspendido su viaje, significa que va a haber inversiones. Ya lo dijo la semana pasada, está Peugeot, Renault, muchas marcas francesas. Eso significa que va a haber más empleo. Es todo un proceso. Nosotros no pretendemos solucionar todos los problemas en 60 días. Es el inicio de un camino que va a ser costoso y que va a ser complicado. ¿Pero qué pasó con septiembre a este mes, por ejemplo? A ver, Feletti, o usted, legislador, porque la intendenta de La Matanza se reunió la semana pasada con las 35 empresas más importantes de ese distrito. Hacienda, telefonía móvil, supermercadistas, y todos le indicaron a la intendenta que está bajando el consumo. ¿Por qué esto no ocurría en septiembre del año pasado? Sobre todo en telefonía móvil ahora y supermercados. Bueno, por eso se va a hacer el plan es un plan de inversión que tiene que ver con el plan caje en celulares, es un incentivo al consumo y hay una cantidad de medidas que se van a tomar a partir de marzo para incentivar el consumo y para cuidar el bolsillo de la gente. Son todas medidas que se están articulando. ¿Pero por qué está bajando el consumo? A ver si me pueden explicar. Está bajando el consumo porque el asado pasó de costar 70 pesos el kilo a costar 120, 130. Simplemente por eso, porque tenemos sueldos atrasados, tenemos desregulación de mercados. El problema, cuando uno ve la compra en supermercados y la telefonía celular, que son muy sensibles de medición de consumo, y cae el consumo es porque evidentemente se perdió el poder adquisitivo popular. Digo, acá se ha deteriorado el poder de compra de la masividad de trabajadores y gente de ingresos populares. Y se va a deteriorar más cuando llegue la tarifa de luz. Se va a deteriorar más. ¿Legislador? El problema eléctrico es un problema serio. Lo estamos viviendo todos los días. Recién vos decías los cortes programados. Lo que se está haciendo, con muchos problemas que había que no se hablaba. Si vos antes decías, uy, me cortaron la luz, eras traidor a la patria, no sé qué, no sé cuánto. Ahora se están transparentando los problemas. Del primer día el presidente Macri dijo, le voy a decir la verdad a los argentinos, hay un problema serio de luz en la Argentina. Una factura de una familia en el barrio norte, en los barrios más caros de la ciudad, pagaban la misma factura que los barrios más pobres de la ciudad. Eso no puede ser. Ahora también va a pasar lo mismo, pero ahora tenemos la cara. Tarifa social, va a haber un desbalanceo. No hay Había un desbalanceo. Social. Ahora, 150 kilowatts. El 82% de los jubilados van a acceder a una tarifa social. Va a haber una tarifa social para la gente que más necesita. Nadie consume 150 kilowatts. Para tener una idea, porque uno ve el incremento de una
dice, sí, la verdad que aumentó mucho, pero lo vimos estos días en los diarios y en los medios, y ustedes hablaron de eso, estábamos pagando entre 80 y 150 pesos de promedio. Una pizza o una hamburguesa sale 120, 130. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero el problema es que la pizza sale a no estoy hablando de Europa, estoy hablando... No hay problema que la energía salga eso. En realidad vos tenés un problema eso valía de que el antes, precio del barril ¿entendés? está $30 a nivel internacional. Sí. Y en vez de estar importando carne, ¿por qué no importamos barril? Que sale la mitad. Claro, y en realidad estamos convalidando $60. Y la gente que trabaja en la industria del petróleo la echamos. Y el costo de producción local sale $10. Entonces la echamos. Si vos regulás la ecuación financiera... No, eso querés hacerlo vos. No, vos. Porque si me decís, importemos, yo digo estamos cuidando los puestos de trabajo de la industria petrolera. A las empresas para que si sale $10 la extracción, no le cobremos 60. O por lo menos 30. Mirá, que era un problema que también tenía el kirchnerismo, que era $70 te fijaba y el precio estaba en 10. Esas son políticas activas del Estado por eso es que no están hay, cuidando. Por eso es que hay porque cuando valía 120... y macrismo hacen lo mismo. No, pero no es un problema. No. Y el problema que tiene el macrismo espérate un año, vas a ver si son lo mismo. Dice, no preocupa la inflación y hacen inflación. Vamos a plantear algo que también es importante, lo decía él hace un ratito. ¿Usted siente que se están, Feletti, transparentando los problemas? No se los están agravando. Digo, si pero nosotros hace 60 días existían o no. Si nosotros transferimos el problema de la luz, el problema de la nosotros transferimos $800 millones a 20 empresas entre cerealeras y mineras, si nosotros decimos que vamos en temas de corrección de la luz, llevamos la tarifa 500%, si nosotros decimos que vamos a poner un techo de paritaria, si nosotros decimos que vamos... Hace un rato dijiste que la paritaria había sido más alto que el cheto que si usted nosotros decía. Vamos a desregular el mercado de carnes. Hay que ir con lo que ocurre. Perdón. Ustedes acaban de bajar hace 20 días decían que la comercio. paritaria iba a ser 20%, ¿no? Había un límite, dijo no sé tu qué. presidente. Ahora tu presidente en ningún momento dijo. Tu presidente dijo que el techo paritario de trabajo, el ministro de Trabajo lo expresó claramente. También el jefe de gabinete lo dijo también. Y el otro punto que también es importante es que ha pasado inadvertido, es la desregulación del comercio. Digamos, nosotros teníamos una protección de 9.000 posiciones arancelarias, ahora quedaron en 1.000. La industria del calzado, la industria del juguete, la industria textil van a empezar a sentir, y ya lo sienten, la falta de pedidos. Digo, nosotros vamos a un escenario de probablemente inflación con desempleo. Bueno, pero mucha gente esto no estaba. Mucha gente eso lo también que es parte dice... de la herencia de lo que no se hizo en la gestión anterior, porque si hubiera habido el proceso tan declamado de sustitución de importaciones, ¿cómo es la frente a eso, Perdóname, y tendríamos que tener cadena de valor propia. ¿Pero dónde estamos en la década de quién tiene cadena de valor propia? Dejá de hablar de cosas de la década del 70. Dejá de hacer cosas que dejá de justificar cosas que no existe. Cadena de valor propia. Que existe una gran industria y no existe nada. Y llegamos a 1 millón de autos. Sí, todo ensamblado, todo por parte. Ahora tenemos una crisis afuera y nos pega de lleno. 35% de producción nacional. No hicieron sustitución de importaciones y se llenaron la boca diciendo que había industrializado. ¿Cuál es tu modelo de país? Por eso llegamos a producir 800.000 heladeras, 600.000 abarrotes. Todo en Tierra del Fuego, todo eso, todo en Tierra del Fuego ensamblando partes hechas afuera. Vas a ver ahora, vas a ver la industrialización que vas a tener ahora. Yo no digo que vas a ver lo que va a pasar ahora. Pero no digas que vos hiciste, porque no hiciste. Nosotros hicimos. ¿Y dónde está la industria? ¿Y dónde están los millones de obreros industriales? Perdóname. Los 2 millones de obreros industriales, ¿dónde están? ¿Dónde está la sustitución de importaciones? Perdóname, los 2 millones de obreros industriales, ¿Qué obreros industriales? ¿Dónde están los 2 millones de obreros industriales? Yo te pregunto, ¿dónde están? Preguntale los 900.000 afiliados de la UON, los 600.000 del ESMATA no existen para vos. ¿Dónde están? Los 200.000 de la UOCRA, ¿dónde están? ¿Dónde están? Decime dónde están. No lo veo. ¿Cómo no están? No lo veo. Ah, lo negás, vos negás. No lo veo. Veo que hay un proceso de precarización de empleos vinculados con la actividad industrial tercerizada, pero no veo esa clase obrera industrial que es capaz de parar un proceso de ajuste. No lo veo, porque el ajuste se está haciendo. El ajuste se está haciendo. ¿Y dónde está la clase de obrera industrial que puede permitir parar? Al contrario, espérate que esto recién los trabajadores del Estado pudieron frenar un proceso de paritarias de techo, que fue lo que permitió que pasaron del 34 al 24 y otra vez subieron. Y espérate que ahora toca a los gremios industriales esto. Está bien. Te voy a decir que no hay obreros industriales en Argentina. Yo te voy a decir que, no hay obreros industriales en Argentina. A pesar de tu gobierno que no dio libertad y democracia sindical, hay una cultura sindical que pelea para que las cosas no sean tan fuertes como quiera hacer el ajuste del macrismo. Pero a pesar de eso, pero a pesar nuestro, lo que ustedes dejaron de pasar una oportunidad muy fuerte para legalizar trabajadores, para tener efectivamente una industria mucho más fuerte que tenemos. Bueno, a ver, disculpen un segundo. Por eso nos votaba la gente. Sí, por eso ganaron. Vamos, a ver.
La realidad es que vamos de cabeza en un proceso de el kirchnerismo ajuste. perdió La y realidad permitió es que va a que ser un apareciera el proceso... macrismo. Aguarden un segundo, macrismo que es parte del gobierno. Aguarden un segundo, porque a tus si no ideas no las votaron. aguanta un segundo. Es imposible si no continuar. Digo, dialoguemos, charlemos, está todo bien, pero Pero mantengamos sobre un tema negar la en eje. realidad no, porque si decimos no hay obreros industriales, que nosotros endeudamos al país, digo, tengamos toda la realidad, está bien. No, dije que Ahora, no hay los obreros 12 millones de industriales. personas que no Los obreros votaron, industriales algo que deben vos haber querés votado. decir, los obreros industriales que vos querés decir no son los que vos planteás. No, hay ¿cuáles trabajo son? industrial, hay trabajo industrial. bueno, es la empecemos por mayoría, eso. no es la mayoría. Tenemos una gran precarización laboral, como bien marcaba Nico y bien marcaba Adrián, respecto a que no hay representación gremial. ¿Por qué no hay? Porque no hay libertad y democracia representación? sindical. ¿Cómo no hay? ¿Y por qué no hay? Porque el gobierno anterior no lo ¿Cómo quiso no hay dar. representación Macri sindical? prometió que va a haber. Veremos. Ahora hay un tema, ¿Dónde no hay representación sindical? A nivel privado no lo hay. Tomás, aguanten un segundito, por favor. Felipe, no olvide la realidad, por hay un favor. tema que es importante, que es lo que está pasando en la República Argentina y no hay que dejarlo de lado. Fueron las inundaciones que se dieron en toda la zona del litoral que también van a repercutir con el tema de la carne en el país. Digo, en el mercado interno, ¿qué está pasando? De ser un modelo donde hemos exportado carne a ser un modelo donde tenemos que importar carne. Hace muchos años que no ¿Qué se pasa? exporta carne. Hace muchos años que hay problemas con el tema de la carne. Y uno de los problemas ¿Qué que tuvo el está gobierno, pasando? uno de los problemas que tuvo el gobierno anterior son las políticas que tuvo contra el campo. No, uno de los principales recursos que tiene nuestro país es el tema del campo. Bueno, el gobierno anterior, por diferentes motivos, tuvo una política contraria a la expansión del campo. Por eso llegamos Y al el- récord de consumo de carne, 120 kilos per pero- cápita. Pero bueno, pero el problema, el problema no es hoy, el problema es lo que dejás. No, porque si que vos, la gente come carne con nuestro hasta gobierno. diciembre la gente comió carne, pero el problema es lo que con vos ustedes dejaste. no come carne. No, bueno, claro, nosotros somos tan malos que le negamos la carne a las No, personas. desregularon el mercado En de 60 carne, días no lo hizo hicimos- ni Martínez Dios eso. El problema más grande que tuvieron ustedes, que tuvieron políticas antiagropecuarias, ese es un problema. Por eso llegamos a récord de cosechas. Pasamos los 100 millones de toneladas de grano. Hubo destrucción del sistema de maíz, del sistema de trigo. Andá a las provincias, 25 recorrelas. millones de toneladas de maíz, recorrelas. eso es la destrucción de las toneladas. Feletti, Recorrele, ¿quién- preguntale a la gente que siembra maíz. que Lo siembra preguntábamos trigo. el sábado pasado. ¿Quiénes son los culpables de que hoy los precios estén como estén? Porque todos se echan la culpa. ¿Qué pasa que los precios no bajan? ¿El gobierno de Mauricio Macri está haciendo Pero si yo algo para que regulo bajen el los mercado precios? y doy libertad para fijar precios y hay una estructura monopólica, es lógico que va a pasar esto. Digo, si yo permito que el maíz, que es un insumo de la industria avícola, La Argentina quede sin tiene maíz para retenciones, puede hacer lo que quiera, se puede exportar como quiera, nos expandiendo vamos a el encontrar con mercado. esto. Mira, si nosotros liberamos la exportación de cuero, La Argentina estás tiene la lesionando industria del calzado. capacidad de tener maíz barato para nosotros y exportar miles de toneladas al mundo. Si no se regula Eso el mercado, pocos no. países en el Y hasta- mundo lo hasta el tienen. propio Macri empieza a dudar si no Pocos tiene que países en regular el mundo el lo mercado. tienen. Uruguay, que seguramente es un modelo que a vos te debe gustar. No, Uruguay no ¿Eh? es un modelo que a mí me gusta, bueno. no te aclaro. Está bien. Bueno, Uruguay, que nadie puede decir que el gobierno de Tabaré o el gobierno actual es un gobierno de derecha, tuvo una política agropecuaria donde Uruguay pasó a producir Sí, preguntá mucho los más de cortes hace que comen cuántos los años. uruguayos. Y no, porque fueron inteligentes. Hay ciertos cortes que los exportan Claro, y los cortes por eso, populares por eso. tienen precios accesibles. Digámosle a la gente ¿Vos que no sabías coma, que el 76%, que la- ¿ustedes la- saben la- cuál es la el res no corte se que más se vende en la comercialice por media Argentina? res. La carne para Que la carne milanesa, se comercialice. ¿eh? Y es Un corte para pobres, popular. un corte para No, ricos. Hagamos eso. Eso es lo que no hicimos nosotros. No tiene que ver con corte Sí, para ricos, cómo tiene no. que ver con lo que consume Preguntale a los cada uruguayos el país. consumo de carne. Si vos tenés el 76% del consumo en milanesa, por ejemplo, vos tenés que cuidar el precio ese, ¿no? hay algo- Y si los Yo ricos realmente consumen creo lomo... que el A ver, Mara. presidente está preocupado por los precios, se está dando cuenta, y el problema es qué es lo que puede llegar a hacer para bajar, ¿no? Porque Sí. bajar los precios puede llegar a implicar también que haya una desaceleración económica, porque para que bajarlos de golpe hay que ver cómo los va a bajar. Y esa es la preocupación, porque de un día para el otro las inversiones no logran reponer, digamos, los sectores que tienen hoy cuellos de botella por los cuales hoy se están haciendo los vivos y pueden aumentar. Y las multas, por ejemplo, hoy tengo entendido que hubo multas a Carrefour, a Coto, a Día y a varios. Las multas, bueno, tienen un efecto limitado, o sea, por ahí... por el tema de precios, pero hay que tener una política más clara de la inflación que no estamos viendo y quizá, como yo decía al principio, se hicieron medidas que ya están corriendo claramente la meta de 20 a 25% que se fijó Prat Gay, pero no sabemos cómo, si quieren volver a esa meta de 25%, lo van a bajar. Pero Todavía no mostraron hay una las realidad, Mara, cartas. también que tiene que ver con el contexto internacional. Si vamos a algunos años anteriores, en el campo hubo una invasión de producción de soja que estaba basada también un poco por el precio de la misma soja, la demanda que había en el país.
¿Qué va a pasar hoy? Digo, aquel productor que nos está escuchando, que necesita también seguramente la inversión del Estado, el acompañamiento del Estado para poder producir, sobre todo en el campo que es tan sensible, que una tormenta ya en este momento te destruye absolutamente todo y te destruye el año completo. ¿Cuál va a ser el sostén, digo, por parte del gobierno actual y cuáles son también las contradicciones que se presentan? Porque en esta discusión tiene que salir una solución, más allá de decir, en mi gobierno pasó otra cosa o en mi gobierno va a pasar esta. Debería haber una solución. Pero está claro, mira, yo viví 10 años en el campo, sufrí lo que vos dijiste, cuando uno miraba al cielo decía, se pudre todo, porque no toda la industria tiene para poner las mallas con antigranizo. Cuando mi viejo tenía un tambo y era un problema, y bueno, uno de los grandes problemas que tuvimos en la Argentina en los últimos años era ese. Y tiene que ver con esto. Si vos lo que nosotros queremos hacer es que el campo tenga toda la energía para desarrollarse lo máximo posible. Por eso tomamos las medidas apenas asumió el presidente Macri. Esto está originando que había una cantidad de personas que no habían hecho inversiones y está haciendo inversiones. Y no repercute únicamente en las grandes corporaciones, como dicen algunos. Repercute también en la gente que trabaja en el campo, en los pueblos donde la gente va y consume, que vive en el campo. Pero ¿no siente una cierta desconfianza, digo, del empresario, aquel que está invirtiendo en el campo, de esa rotación de dólares para el mercado interno? No, de ninguna manera, porque yo lo que Feletti decía que había una concentración. Y si hay algo que no está concentrado en la Argentina es el campo. Hay miles y miles de productores. Hay miles y miles de productores. Eso no quiere decir que no haya pequeños y medianos que todos los días trabajan en el campo. Actores con peso dominante. Toma, la baja de las retenciones, ¿qué análisis haces vos? Pero cuando vos le bajás las retenciones, pero muy cortito, cuando vos le bajás, los pequeños productores eran los que terminaban pagando gran parte de esas retenciones. No afectaba a las grandes. Y por eso que el kirchnerismo hizo ahí un aporte muy complicado, porque es cierto que había que tener regulación pública, es cierto que había un contexto internacional que lo favorecía, que el precio estaba muy elevado respecto a los costos, es cierto que se requiere que los recursos naturales de la Argentina sirvan para industrializar, pero el modo que se aplicó la 125, las retenciones, fue un modo que castigó a los pequeños productores e hizo lo que no debía haber hecho. Tomás, pequeño con grandes. Tomás, hablemos un poquito de la actualidad. Y entonces, por eso mismo, porque los pequeños productores estaban en contra de eso. ¿Vos qué respondés a eso? La izquierda votó y los pequeños productores que estaban en contra también de eso. Fue la política más interesante lo que aplaudía fueron las cerealeras, Aceitera General de ese la que lo aplaudía. Tu diputado lo aplaudía. Tomás, tengo una pregunta. Escuchame, Tomás, yo puedo estar en contra de muchas cosas con Feletti y él puede estar en contra de muchas cosas conmigo. Pero yo te quiero decir una cosa. Lo del campo, la verdad que haber bajado retenciones está mal. Pero lo que es cierto que las retenciones afectaban a los pequeños productores. ¿Cómo se resuelve Creo que algo que lo dijo Nico es fundamental. El mundo está en crisis y nosotros tenemos bocas argentinas que no comen carne. ¿Sabes cuál es el problema? Pero déjame terminar. Tenemos que vincular la producción del campo, ¿Cómo? la producción de la carne, con el mercado interno. ¿Cómo? Atacando la concentración económica que tu gobierno no quiso hacer. ¿Pero cómo? Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Propusieron nacionalizar el comercio exterior? Claro. Nunca había un proyecto. Varias veces, bueno, vos no lees mucho. Pero el problema es que las ideas de relacionarse en la sociedad que vos tenés y que muchos partidos de izquierda tienen, a la gente no le gusta. Barata. Entonces lo votan. Chicana barata. Vos no tenés construcción política. Vos te sumás. Vos fuiste parte de la CTA y luego te fumaste. Acá hay un tema, a ver, hay un tema también que está pasando hoy con la oposición. Pero a mí me votó la gente. Un segundo, Feletti. Hay un tema que está pasando hoy con la oposición en la República Argentina. Muchas veces se ha criticado en los últimos años también la configuración de una oposición débil. Un segundo, Feletti, un segundo. Estamos hablando que hoy en día hay un peronismo fracturado, hay un peronismo donde esta misma semana, se han juntado a discutir y a referenciar a su propio líder político, algunos que no reconocen a Cristina Fernández de Kirchner como la líder del partido político, y por otro lado, el acompañamiento al presidente de la Nación de Mauricio Macri en varias ocasiones, como de Sergio Massa, como el gobernador de Salta, a diferentes viajes. ¿Cómo toma eso, Feletti? ¿Y qué está pasando en la interna peronista? Lo que me preocupa, y para cerrar la cuestión económica, que estas políticas van a una baja estructural del salario. Por la inflación y por el desempleo. Y esto es lo primero que tenemos que todos tomar conciencia. Y con la fractura interna del partido. Y veremos si los trabajadores, será como dice Raffo, o no, asumen el proceso de sostener su nivel. Ya hubo una muestra que sí, ojalá eso ocurra. Sí. Y si eso ocurre es porque justamente hubo muchos años de paritaria y hubo muchos años de conciencia que el salario tenía que ir al alza. Ahora, vayamos al tema del Frente Nacional y del Movimiento Nacional. El Movimiento Nacional debe permanecer unido. Fundamentalmente tiene que haber unidad. Hoy no lo está. Hoy estamos en un proceso en el cual ha sufrido una derrota electoral y obviamente todo
proceso político que sufre una derrota electoral, discute, abre debate, pero tiene que encaminarse hacia la unidad y tiene que encaminarse hacia la unidad que recoja estos 12 años que fueron beneficiosos para los trabajadores y que plantee soluciones hacia ¿Usted adelante. sigue viendo a Cristina Kirchner como la líder de ese movimiento o no? Cristina Kirchner es una referencia insolayable de este proceso Porque hay algunos que la político. discuten internamente y Es dicen que una no. referencia, bueno, habrá compañeros que la discuten, pero Cristina Kirchner es una referencia insolayable. Nico, vos llevó sabés- adelante un proceso político para la Argentina con transformaciones y debates, además, que fueron inéditos en este Feletti, país. disculpe que lo interrumpo porque Nico mencionó al gobernador de Salta, y esto es una información de último momento desde Roma, porque Urtubey dijo así, en Roma, que el kirchnerismo quiere destruir al gobierno y que a la Argentina le vaya lo peor posible. ¿Qué le responde usted a Urtubey? Yo de ninguna manera pienso que debatir, discutir y cuestionar política sea tratar de destruir un gobierno, de ninguna manera. Y no hablamos de... Pero a él, ¿qué le responde el gobernador? Y yo concretamente creo que está equivocado, creo que hablar de eso, creo que ir a sacarse una foto con Macri no es lo que Bueno, ahí- hoy forma parte del lo que debate. pasa- Mirá lo que pasaba Acá- antes. acá hay cuando un se debate debatía, de antes esto. éramos todos No, lo que golpistas. Me pasa- guardan un segundo porque la charla Todos es éramos realmente golpistas. interesante. Voy a consultar porque estamos poniendo en la etiqueta Economía Caliente. Voy a ver las preguntas que tiene la gente en este momento. Está Tito seleccionando. La verdad que hay muchas cosas y se dispara por a muchos lados. ¿Qué está diciendo la gente ahora, Mucha Tito? gente A está ver. interactuando con nosotros. Numeral Economía Caliente en Twitter, facebook.com/c5n.noticias. Bueno, Ana, por ejemplo, que dice, vamos camino a una hiperinflación. Seguimos bajando. Leilu dice, el sueldo ya no alcanza ni para los básicos que se pagan, servicios, alquileres, comer, ni hablar de darse gustos. Y tenemos otro más aquí. Sí, todo esto es culpa de Cristina Fernández de Kirchner, como dicen. ¿Por qué lo sufrimos de un día para el otro cuando asume Macri? Bueno, los interrogantes de la gente, ¿no? Lo que se pregunta a la gente. Numeral Economía Caliente. En un ratito seguimos leyendo más. Bueno, Tenemos hay muchos varios para compartir mensajes, con sí, los vamos a ustedes. ir mostrando. Gracias, Tito. A ver, me quedo con esto un poco, ¿no? A ver, yo quiero Quizás decir- es parte sí. de un disparador de la última pregunta. No, porque ahí dijo, A ver, Feletti dijo algo sí. que a mí me parece importante. Dijo, sacarse una foto con Macri. No se sacó una foto con Macri. ¿A vos te parece anormal que un presidente vaya No. con gente de la oposición a ver al Papa? No, lo que Antes me no parece- ocurría. Lo que me parece la que Urtubey presidenta, la debería estar expresidenta- preocupado por el 15% del ANSES Bueno, pero- que Macri no se lo devuelve. Eso Pero estaría lo que preocupado pasa es que Urtubey. lo que está ocurriendo ahora son cosas que tienen que ocurrir. Que un presidente vaya con opositores a ver al Papa es normal, ocurre en todas las democracias modernas del Sí, mundo. pero- lo anormal era lo otro. Pero a ver, pregunta. yo digo algo, ¿dónde Feletti, están las políticas perdón. de concertación de Macri? Un segundo. Eso es lo Un central. segundo, porque es interesante también saber, hay mucha gente y hoy realmente políticamente hay un país que está dividido. Que es entendible y me parece que es hasta interesante que en las propias mesas de todas las casas, de tu casa o en el laburo, se discuta políticamente, uno está de acuerdo, otro no está a favor, se pueden construir bastantes ideas de esa manera. ¿Cuál es la crítica económica del gobierno anterior que hacen ustedes hoy como oposición también? ¿Cuál es la crítica? ¿Qué lugar sienten? No desde el acierto, sino desde el error, que hubiesen definido que hoy también coinciden. Yo no puedo creer, digo, que todo también es una contra. Algo a favor No, debe haber. Yo creo que sí. Yo creo que, a ver, nosotros coincidíamos, y esto fue parte de la discusión de campaña, había 4 puntos de agenda. Efectivamente había que una discusión sobre el tipo de cambio, sobre las tarifas, Sí. precios y salarios Sí. y sobre propuestas holdout. Ahora, eso es en el marco de una mesa de concertación. Sí. No es llamar a los gerentes de empresa, a los CEO, y hagan ustedes y Bueno, arreglen pero los precios. Urtubey de no la es economía un como gerente de una quieran. empresa. Digo, me parece bien que ustedes lo Roxana hagan, pero Bertoni bánquense tampoco es una, es la gobernadora de Tierra Hay del Fuego. bánquense una ¿Eh? discusión. Hay autocrítica. Todo lo que hizo el kirchnerismo está bien y Macri vino de la nada y aplica una política de ajuste porque es un No, sí, marciano. yo Ahora, no, yo se la insisto, Hubo yo una insisto- política que llevó a esto, que Cristina lo produjo y que Macri acentuó aún más. Concentración, Yo creo que- extranjerización, primarización de la economía estaban tan que el presentes modelo del y se desendeudamiento- acentuaron en el kirchnerismo Vamos a y dejar Macri lo hablar a mantiene. Mara, que si no- Macri lo No, yo mantiene. creo que el modelo de desendeudamiento que yo, vi y compartí en casi toda la etapa del gobierno kirchnerista se fue desvirtuando Sí. a fin de año, a fin del periodo, en los últimos 2-3 años sobre todo, a mi entender, y que yo creo que tendríamos que haber, por ejemplo, arreglado el tema de los fondos buitre después de mediados de 2014, cuando ya no había salida, con
con un arreglo con la oposición y el gobierno, decir esto tenemos que salir todos y cuanto antes lo hagamos mejor porque ya está, ya no hay más posibilidades. Ahora, Mara, déjame dar un disparador. No, pero hasta el 31 de diciembre del 14, por la cláusula Rufo no se podía hacer ninguna propuesta. ¿Por qué no planteamos lo que está pasando en este momento? Ahora, lo que está pasando la gente está yendo, si bien hoy puede definir una compra de moneda extranjera, en el caso del dólar, que la gente está preocupada, sobre todo en los ahorros, ¿qué pasa con este dólar a 15.60? Que estamos teniendo. $1.000 millones de reservas. Tomaron 5.000 millones de préstamo de un pool de banco y ya perdieron 1.000. Bueno, la reserva no es nuevo. Ustedes perdieron. Y la confianza, el Macri, problema es construir la confianza. Macri abro el cepo y la confianza va a hacer que lluevan los dólares. ¿Dónde están? La devaluación Perdieron de $1.000 millones de Feletti, vos sos dólares. economista, la devaluación de la moneda no es un problema de la Argentina, es un problema regional. Fíjate en Brasil lo que está Pero ocurriendo. la confianza, El problema es que presidente ustedes Macri antes habló que abría el habían cepo. construido todo un sistema que nadie entendía, un sistema totalmente perverso, donde había una devaluación real y el relato te pero decía otra nosotros cosa. impedíamos el Ese es el impacto sobre la problema. gente. También el Ese es campo había problema. prometido por día un ingreso de 400 millones Claro. al azar, digamos, para liquidar exportaciones y no lo ha hecho. Ahora, el el sector promedio es menos de aceitero 200 tampoco diarios. está liquidando, ¿eh? Sí, pero el promedio es menos de 200 diarios, no es 400 como lo anunció Lo Prat grave de la al inicio. situación es que Entonces estamos ya es, en marzo, tienen que están entrar especulando dólares. con que va a aumentar el dólar y entonces siguen sin, digamos, liquidar. Yo Entonces, quisiera hablar de una de las obsesiones de Cristina Kirchner, que era, lo decía Nicolás, el consumo, ¿no? El programa Hora 12, bueno, yo arranqué la compra de diciendo electrodomésticos. ¿Qué pasa ahora, insisto, con esto? ¿Por qué ahora está bajando el consumo, nosotros Feletti? vamos a hacer la autocrítica, ya que la piden, la hemos hecho, la decimos, lo he dicho yo públicamente en la campaña. Nosotros enfrentamos una restricción externa a partir del 2012. Ya no es autocrítica. Enfrentamos, Ya es lo externo. Enfrentamos una restricción externa. Y por primera vez hubo un gobierno que dijo, bueno, yo voy a bancar políticas fiscales y monetarias expansivas y voy a sostener el consumo. Cuando este gobierno ataca el consumo, ataca el único drive de demanda, ataca el único elemento de la demanda y empieza la crisis que estamos viviendo. Por eso hay fuga y por eso toman y no hay confianza. Hay un tema, porque están atacando a la única fuente de capacidad Feletti, de demanda. hay un tema, hoy tuvimos restricción externa y la enfrentamos. Es una autocrítica. A ver, vino de afuera la restricción externa, no teníamos nada que ver nosotros. Hay un tema ¿no? que es interesante también, Hubo porque de verdad, regulaciones obviamente, o se ineficientes. vuelve para atrás, o se va para adelante, quiero que hablemos del hoy, de lo que vos estás padeciendo, de aquel Hoy. que va a buscar el alquiler de un departamento hoy acá, sobre todo en Buenos Aires, viene la inmobiliaria, te cobra 2 meses adelantado, hay un mes de comisión, un mes adelantado justamente. El problema- Es realmente costoso, tenés que estar entre 30.000 y 40.000 pesos para poder acceder a un departamento que sale 7.000 por mes. Hasta que- ¿Cómo se frena y cómo se controla Hasta que eso? nosotros no construyamos un sistema donde la gente pueda acceder al crédito hipotecario. ¿Y cuánto va a tardar? Porque también, digo, está bueno decirlo, Mirá, decir, el día de mañana va a tener un sistema de crédito, el día de mañana va a tener tantas cosas. Pararon el que suena, Procrear. perdón, No, suena justamente, bien. mira, Justamente, ¿Cuándo va a ser como eso? la Sí. parte del relato está funcionando, justamente iba a decir eso. Si algo fue bueno, fue el procrear, que bueno, se va a expandir. No se va a parar, se va a expandir el procrear. Hasta que nosotros no construyamos un sistema donde vos, en vez de alquilar, puedas comprar una vivienda y pagar la cuota, más o menos al mismo nivel del alquiler, el problema este no se va a resolver. Tampoco se va a resolver en 2 meses ni en 3 meses. Tenemos que construir un sistema de acceso al crédito, que uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina para el acceso al crédito es el problema de la inflación hoy. Pero el procrear no solo no se va a parar, sino que se va a expandir y se va a aumentar. Nosotros lo dijimos en la campaña, vamos a dar 1 millón de créditos para que la gente pueda acceder a la vivienda. Tomás, te pregunto y hablemos de la actualidad, no vayamos tanto para atrás. El gobierno de Macri ya ha lanzado políticas y vamos a más de 60 días. Frente a tu análisis como economista, ¿a quién está representando el gobierno? ¿Más al sector, insisto con esto, al sector de la clase trabajadora o a las grandes corporaciones? Ni siquiera representa. Macri es la expresión del poder económico. Macri creció su fortuna a partir de las empresas contratistas del Estado durante la dictadura, con las privatizaciones y también en los negocios de la era kirchnerista con su padre y también en la ciudad. Macri es un integrante del poder económico y su gabinete lo refleja, sus medidas la reflejan. Lo que sí es un emergente político del 2001, donde el que se vayan todos apareció por todos lados y Macri salió en el 2003, conoce de eso y no es un inflexible, conoce, va y viene con las demandas, mantiene cuestiones vinculadas con la asignación universal de Procrear, que tampoco le mueve mucho el amperímetro a la distribución funcional del ingreso, mejoran sí las condiciones de vida, pero no modifican el cuadro de desigualdad y creo que ahí está jugado su ambigüedad y me parece que es muy certera a su política
juega con la ambigüedad. La economía nos preocupa, la inflación nos preocupa. En Tomás, 4 años lo resolvemos, pero en el interín produce más inflación me gustaría e inconsistencias. una conclusión breve de cada uno, sincera, y de verdad les pido que sea poquito el tiempo, no tenemos tanto. Sobre un consejo para la gente. Digo, aquel que está pensando, por ejemplo, vender su casa, que hoy está especulando y dice, no, este país va a seguir aumentando el dólar, aguanta un poco y eso es plata que no se mueve. Aquel que la quiere comprar también. Aquel que quiere ahorrar en X situación y que todavía especula con decir, no me voy a lanzar ahora porque siento que la economía está subiendo. Después se va a estancar un poco y después va a bajar el nivel de precios o el nivel de lo que sea, el inmueble. ¿Qué le decimos a aquel que nos está viendo, al laburante, al de todos los días que se levanta y que se enteró, por ejemplo, que ahora los trenes, hasta el tren, digo, el servicio del tren, también el boleto, que ahí realmente es una medida Bueno, me parece que toman taxi, llamativa, o el taxi también el día de hoy aumentó 20%. Son cosas que 20%. realmente al laburante le cuestan mucho, porque es la diaria para ir a su laburo y lo que menos recibe, digo, es el aumento de sueldo, ¿no? Porque hoy se discute mucho eso. ¿Qué le decimos hoy? Mira, yo lo que le diría a la gente es que nosotros tenemos que terminar, primero tenemos que terminar con los gobiernos que creen que son funcionales, que vienen a fundar un nuevo país. Nosotros vamos a tomar las cosas buenas que ocurrieron en los últimos 12 años y vamos a mejorar las cosas que funcionaron mal. No es un camino fácil, es un camino complicado, pero yo le digo a la gente y apuesto a la gente que tenga confianza. Nosotros de ninguna manera expresamos lo que Tomás está diciendo. Y el problema, ¿sabes cuál es, Tomás? Que te lo digo sinceramente, que la gente es más sadomasoquista, porque o vota al Frente para la Victoria o nos vota a nosotros, porque las ideas, la filosofía, todo lo que ustedes expresan no le gusta. Entonces tendrían que construir una Nunca diría algo de eso de la gente. Sadomasoquismo nunca pondría mi palabra para calificar el voto de la gente. La gente vota opciones electorales. Si ustedes son parte de una construcción política que le debe mucho al kirchnerismo y a su forma de construcción, donde agrietó la sociedad de manera tan absurda como juntar a la sociedad rural con los pequeños y medianos productores de la Federación Agraria. De esa contradicción son fruto ustedes. Bueno, pero está bien, pero la gente nos acompaña y acompañó al gobierno anterior. Ahí, vamos breve, a ver, Tomás. Pero bueno, no importa, la elección se gana por un voto. Lo que yo le digo a la gente es que tenga confianza en el gobierno y las cosas van a funcionar mejor. Mara, vamos, por favor, cortito les pido. Él me dijo. Yo le diría a la gente que sea prudente, que no está para consumir demasiado en este momento, no sabemos cuánto vamos a ganar, no tenemos índice de precios, tendríamos que esperar el segundo semestre. Vos decías tema de vender la casa. Bueno, el tema de vender la casa, si uno la vende y la logra vender, la vende en dólares. ¿Van a sacar un crédito? No. Hoy sacar un crédito no. Sacar crédito. Yo sí estoy viendo que el gobierno tiene para endeudarse una tasa del 30% en pesos. El gobierno te está marcando un piso. No sabemos todavía cuánto es, te digo un crédito hipotecario, sí, ¿no? Sí, o sea, a eso me refiero. Es como imposible. Todavía no hay una referencia para ese escenario, digamos, no hay una referencia de un escenario de mediano y largo plazo. Hay que mirar muy el corto plazo y ser cauteloso. Bien, Tomás. Para mí, consejos económicos es muy audaz darlo por televisión. Yo diría solamente que la gente no acepte resignadamente el presente, que salga a luchar por sus derechos y que discuta palmo a palmo el proceso de ajuste que se está viniendo. Bien. Roberto. Yo le diría a los trabajadores que no hay ninguna razón por la cual tiene que caer su nivel de vida. Que si ellos habían alcanzado un conjunto de derechos y un conjunto de beneficios y nivel de vida, no tienen por qué perderlos. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo. En ese sentido, que pelee, que discuta, y por el otro lado, que trate de ser colectivo, que trate de ser solidario con sus compañeros trabajadores, porque es la única forma en que salen. Les agradezco por haber venido. Adri, excelente la mesa. Gracias, de verdad, un placer. gracias. Siempre es bueno escuchar distintas voces y de verdad permitirlo acá en este programa me parece súper atractivo porque vos del otro lado nos acompañás y estás pensando a ver qué va a pasar con este país. Les agradezco mucho y están invitados cuando gusten porque está bueno que charlemos estos temas que nos pasan.